Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, ya sabéis que hoy vamos a hablar de ese emprendimiento kids, ese emprendimiento para peques. Y hoy porque, bueno, pues así me lo habéis pedido un par de personas por email, vamos a hablar de cómo tenemos que generar ese contenido para tener éxito y conseguir que nuestras páginas indexen y nos traigan tráfico. Pero antes, bueno, vamos a repasar cómo va nuestro proyecto, qué estamos haciendo y después hablaremos de cómo tenemos que escribir ese contenido de calidad. Una formación que, bueno, pues con Nicolás ya ha tenido lugar, ya hemos trabajado esa parte de la redacción. Y nos vamos a ir ya con el capítulo de hoy del podcast, en el que vamos a hablar fundamentalmente, como os decía, cómo tenemos que escribir contenido de valor, de calidad, para el posicionamiento de nuestra página web y conseguir así pues ese tráfico que al final nutra nuestro proyecto y nos permita monetizar, que al final es el objetivo último de todo esto que estamos haciendo, monetizar este proyecto de emprendimiento y mediante diferentes formas, vamos a repasarlas, lo hemos hablado ya muchas veces, 3 modelos de negocio fundamentales. Estamos hablando del modelo de negocio de publicidad. Si queréis saber más sobre el modelo de negocio de publicidad, en este mismo podcast tenéis un capítulo sobre ese modelo de negocio en aprendimiento, en aprender a emprender. Tenéis el modelo de negocio de publicidad. También vamos a utilizar el modelo de negocio de afiliación, que también lo hemos hablado ya en este podcast, en el que, bueno, pues en este caso una gran empresa de distribución de productos, como pueda ser Amazon, nos va a pagar unas comisiones, que ya ha empezado, ya lo hablamos también, ya nos ha dado esos primeros céntimos por una venta. Todavía no tenemos tráfico, pero sí que es verdad que todos esos productos que vamos a comercializar en nuestra página web pues también necesitan un tiempo SEO, un tiempo de posicionamiento. Por eso hemos empezado ya a crear esos productos. En principio tenemos 2 creados, creo, y poco a poco iremos creando muchos más para que puedan ir posicionando y, bueno, pues cuando alguien busque ese producto determinado podamos aparecer entre las primeras posiciones y, si hay suerte, pincharán en nuestra web y lo comprarán a través de nosotros en Amazon, y eso nos dejará una comisión. Y después, por último, un modelo de negocio de merchandising que proponía Nicolás. Ya veremos cuando seamos una gran comunidad. Pero además, bueno, ahí podemos incluir también no solo merchandising, sino productos propios. Ya estamos trabajando en un producto propio, ya os contaré el proyecto, para que podamos comercializarlo también en nuestra página web relacionado con el fútbol, por supuesto. Bueno, pues ese es el resumen, en eso estamos aprendiendo ciertas técnicas que tienen que ver con este proyecto, pero que no tendrían que ver directamente con el emprendimiento, como por ejemplo esa capacidad que tiene que desarrollar Nicolás de redactar, de escribir, que poco a poco la vamos trabajando. Y que hoy, precisamente, de eso vamos a hablar para que, como os decía, por petición, pues para que tengáis unos parámetros básicos para poder generar contenido que, por un lado, tiene que ser contenido de calidad, contenido interesante para cualquier persona que llegue hasta nuestra página web, y por otro lado, pues tiene que favorecer el posicionamiento en Google. Estas dos cosas están ya muy unidas. Antes sí que es verdad que
que se hacían muchas cosas para que Google te pusiera en primeras posiciones que iban en contra del valor que estabas ofreciendo al cliente, pero Google, que ese es su trabajo, lo que quiere es que cuando tú busques algo encuentres lo que te vaya a servir, pues va mejorando sus algoritmos y cada vez está más cerca una cosa de otra. Yo ya llevo mucho tiempo que no intento buscar trucos de SEO, los famosos Black Hat de SEO, ¿no? Esos trucos para posicionar aunque el contenido no sea de suficiente valor, sino aquí al revés. Ahora ya pues uno entiende que lo que tiene que conseguir es generar valor para el usuario que viene y entonces sí, el algoritmo funcionará y funcionará bien y hará que mi contenido se posicione por encima de otros que igual no tiene tanto valor ese contenido, pero estaban utilizando ciertos trucos para posicionarse arriba. Todavía es verdad que hay truquillos por ahí que funcionan, pero lo mejor, y lo que yo te recomiendo, porque además toda esta gente que utiliza estos trucos, de repente hay una actualización de Google y todas esas páginas que estaban en primeras posiciones caen porque ahora el algoritmo detecta ese truquillo y a los que lo han utilizado pues los penaliza, ¿no? Entonces lo mejor es centrarnos en la esencia. ¿Qué es lo que quiere Google? Google lo que quiere es ofrecer contenido de valor al cliente que está buscando ese contenido. Con lo que, bueno, pues si hacemos buen contenido de valor y además, bueno, eso sí es verdad, cumplimos una serie de normas básicas para facilitar o para ayudar o para no esconder esa calidad que tiene nuestro contenido, ese valor que vamos a poder aportar, pues solo hay que dejar al algoritmo que trabaje y poco a poco iremos posicionando, iremos ganando esas posiciones en los rankings por palabra clave y el tráfico empezará a venir y según viene el tráfico, pues la monetización empieza a funcionar y poco a poco conseguiremos que nuestro negocio pues vaya generando esa rentabilidad que todos buscamos en un negocio. Este no tiene una gran inversión económica, como sabéis llevamos un libro contable, creo que ahora mismo vamos perdiendo unos 150 euros, ahora habrá que renovar el dominio, con lo que otra vez habrá que pagar el dominio durante un año. Pero realmente este proyecto, más que una inversión económica, tiene una inversión en trabajo, en dedicación, en esfuerzo. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que para nuestro proyecto real, el proyecto educativo, pues es parte de lo que queremos hacer, ¿no? Hacer ese trabajo, ese esfuerzo para que, en este caso, Nicolás o cualquier niño que quiera emprender, pues vaya aprendiendo las diferentes herramientas, estrategias, tácticas que tiene que poner en marcha en un negocio de emprendimiento. También aprenda, pues, el valor del esfuerzo, del trabajo duro, etcétera, etcétera. Bueno, pues todas esas cosas que poco a poco hay que ir inculcando a los niños para que el día de mañana pues puedan tener todas las opciones del mundo y puedan hacer lo que quieran. Con este proyecto pues lo podemos ofrecer dentro de esa o de ese premio futuro que todos esperan, que es conseguir los objetivos. En este caso, conseguir que tengamos un negocio muy grande, una página web con muchísimo tráfico, una comunidad enorme y además, bueno, pues que esté monetizada, que nos esté dando algo de ingresos durante todos los meses en los que esté el proyecto en funcionamiento. Bueno, vamos a repasar cómo tenemos que escribir ese contenido para conseguir el posicionamiento. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, y esto, bueno, pues es algo que hay que aprender, tenemos que hablar de las palabras clave. Las palabras clave van a ser esas palabras que vamos a maximizar en el contenido y por las que queremos que nos encuentren. Por ejemplo, tengo aquí delante un artículo de los que hemos hecho que estamos hablando de los árbitros en el fútbol y la palabra clave no es fútbol. La palabra clave aquí es árbitro y lo que queremos es que todo el que busque árbitro en Google pues al final llegue a nuestra página de fútbol y pues pueda leer un contenido interesante que le resuelva dudas y que bueno pues le dé esa información que está buscando. ¿Cuánta gente busca árbitro? Bueno, pues simplemente si nos ponemos una barra de estas que hay de diferentes proveedores, pues podremos ver efectivamente cuántas búsquedas promedio hay en España, por ejemplo, al mes. Si simplemente hacemos la búsqueda en el navegador, pues también lo que nos va a decir es cuánta competencia tenemos, cuántas páginas web están
indexadas por esa palabra clave. Bueno, pues lo que tenemos que buscar son esas palabras clave. No nos preocupemos mucho de si esas palabras clave tienen muchas visitas o pocas visitas. En la primera fase lo que tenemos que hacer es generar contenido. Tú piensas que cuando estamos generando contenido para árbitros y lo estamos poniendo en nuestra página web de fútbol, lo que estamos haciendo también es nutrir nuestra propia página de fútbol, porque estamos hablando de términos relacionados. Eso sí, vamos a hacer un contenido específico para esa palabra clave. Como veis, árbitros no es una palabra de las que se llaman long tail. Vamos a ver la diferencia entre una palabra. Árbitro es una palabra muy concreta en la que habrá muchísima competencia, porque mucha gente va a utilizar la palabra árbitro. Ahora, si por ejemplo utilizamos árbitro en fútbol, nos vamos a quitar mucha competencia que tal vez esté hablando de árbitro empresarial, de árbitro en baloncesto. Bueno, pues ya estamos acotando. Y ahí podríamos ir haciendo las long tail tan grandes como quisiéramos. Y claro, cuanto más específico o más largo sea el término, menos competencia habrá y más posibilidades de que posicionemos en las primeras posiciones. También es verdad que habrá menos búsquedas. Bueno, pues tenemos que jugar un poco con esa estrategia, sobre todo al principio. No te preocupes de ir a por palabras de muchísimo tráfico. Por ejemplo, en nuestro caso, ir a por la palabra fútbol, pues es un poco arriesgado, ¿no? Fútbol es una palabra con muchísima competencia, con millones y millones de búsquedas, pero que será el resultado final si todo va bien. Ahora mismo, escribir fútbol y esperar salir en las primeras posiciones, pues es ciencia ficción. Si lo probáis, pues salen los periódicos, salen las federaciones, los equipos. Bueno, es muy difícil. Y tampoco es el objetivo. Nuestro objetivo no es estar en las primeras posiciones en fútbol. Nuestro objetivo es conseguir gente que visite nuestra página web, que le guste nuestro contenido y pues que haga clic en nuestros anuncios o compre los productos relacionados o bueno, compre ese producto propio que hemos generado y hemos puesto a disposición de nuestros clientes. Bueno, pues hay que tener muy claro cuál es el objetivo, no equivocarnos. Con lo que, bueno, si no, podemos poner en marcha en esto del SEO, que yo te lo recomiendo, una estrategia que sería muy parecida al modelo de negocio que también hemos hablado en este podcast, que es el long tail, ¿no? Aquí lo que vamos a intentar ahora es posicionar muchas palabras clave que igual no tienen muchas búsquedas, pero bueno, si conseguimos una búsqueda por cada palabra clave al día y tenemos 1000 palabras clave, hemos hecho 1000 artículos sobre 1000 términos, por ejemplo, relacionados con el fútbol, pues ya tendremos 1000 visitas. Si en vez de una visita pues pasan a ser 2, pues ya tendremos 2000 visitas. Si además, como hemos creado todos estos términos, nuestra página web cada vez es más importante para Google porque ve que estamos especializados en fútbol y que todo lo que hablamos es fútbol, nos irá mejorando esas indexaciones. Si además somos capaces de unir una página con otra con enlaces internos, pues también seremos capaces de darle más fuerza a términos más concretos. Al final, por ejemplo, a fútbol o un segundo nivel como podría ser fútbol sala, fútbol 7, fútbol 11 o bueno, pues así poco a poco vamos ganando posiciones en palabras que tienen mucho más tráfico que bueno, pues van a atraer mucha más gente hasta nuestro proyecto de emprendimiento. Vamos con el sponsor, que me he ido muchísimo de tiempo, y seguimos. Y rápidamente vamos a ver esos detalles de cómo tiene que ser el contenido. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues no podemos hablar de otra cosa que no sea CEAFE, que es ese Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores, en el que vas a poder aprender todo lo que necesitas, todas las técnicas, herramientas, estrategias para poder emprender con éxito. Desde la preparación mental hasta, bueno, la definición de un programa de marketing para conseguir captar clientes, hasta, bueno, pues eficiencia en cualquier proceso que necesites en tu negocio. Pero mucho mejor que te lo cuenten ellos. ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas CEFAE, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios. Formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización, técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos, mejora continua, crecimiento personal, todo en www.cefae.es. ¡Te esperamos!
Ya estamos de vuelta con la gente de CEAFE. Ya sabéis que hay que formarse continuamente para poder estar a la altura de lo que nos va a pedir el emprendimiento. Seguimos con este emprendimiento para peques, este emprendimiento Kids, y estábamos hablando de la importancia de las palabras clave y ya habíamos marcado cuál iba a ser nuestra estrategia. Nuestra estrategia al principio es una estrategia long tail. Vamos a buscar palabras clave long tail, de cola larga, largas, que igual van a tener menos búsquedas, igual no, seguro, pero también van a tener menos competencia y las vamos a poder ir trabajando. Vamos a crear contenido específico para cada una de esas palabras. Por ejemplo, en el caso de Fútbol Pro, si vais a la página web, os recuerdo www.futbol-mediopro.com, veréis que tenemos una sección que se llama diccionario. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un recurso muy interesante para que podamos ir incluyendo ahí artículos que puedan llevar diferentes términos relacionados con el fútbol y que nos permitan ir trayendo hasta nuestro proyecto pequeñas miguitas de pan con términos que, bueno, pues hay gente que busca. Por ejemplo, estábamos hablando del caso concreto de árbitros. Si te vas a la A, dentro de esa propuesta que hacemos de contenido, pues veréis que tenéis la palabra árbitro. Y bueno, pues en esa palabra árbitro hay un contenido que hemos hecho. Y ese contenido que hemos preparado, como veréis, tiene una serie de partes que son muy importantes a la hora de hacer un buen contenido, tanto para el usuario como para Google. Lo primero, tenemos que tener un buen titular. Un titular que refleje claramente cuál es el contenido que va a encontrar el cliente. Si es engañoso, pues el cliente pincha, a los 3 segundos se da cuenta que no es lo que quiere, se vuelve y al final eso nos va a penalizar porque lo que va a percibir Google es que no era interesante o no era lo que estaba buscando el cliente. Con lo que el próximo que busque lo mismo no le van a enseñar mi página o le va a costar más a Google mantenernos en ese posicionamiento porque efectivamente todo el mundo entra y se va porque no era lo que se estaba buscando. Muy importante en ese título que pongamos la palabra clave, en este caso árbitros en el fútbol, requisitos, funciones y normas. ¿Vale? La palabra clave por la que estamos indexando es árbitros. Si os fijáis también en la URL, que es la dirección que aparece ahora en vuestro navegador, pues pone futbol-mediopro.com/diccionario/fútbol. ¿Veis? Ya tenemos fútbol 2 veces, /árbitros. Y ahí estamos haciendo un contenido específico para árbitros. Después el título, como veis, dice árbitros en el fútbol, requisitos, funciones, normas. ¿Por qué? Pues porque lo más normal es que alguien cuando entra a buscar la palabra árbitros lo que quiera saber es pues, qué hace falta para ser árbitro, qué funciones tiene, qué normas son las que rigen en los árbitros y muchas otras cosas que diréis. ¿Y cómo sé yo lo que busca la gente? Pues Google te lo dice. Tú pon árbitros en un buscador y verás que abajo aparecen una serie de preguntas SEO. A veces hay que ir abriéndolas para que te salgan más, pero verás que ahí lo que va respondiendo es a lo que la gente normalmente pregunta. Con el tema de los árbitros, pues desde cuál es la historia de los árbitros, que es una de las secciones. Veis que después en el contenido tenemos una imagen, una fotografía. En este caso es un diseño que se hace simplemente para marcar el término. Sí que es verdad que bueno, pues esta imagen también lleva nuestro logotipo, por si después en la parte de Google de imágenes alguien busca árbitro, pues aparezca también nuestra imagen con nuestro logotipo. Y después hay una serie de secciones, ¿vale? Esto es muy importante para Google, que estructuremos muy bien el contenido. Las secciones principales después del título, el título se le etiqueta con una etiqueta HTML. Esto es un tema técnico, pero simplemente se le dice que el título principal del contenido es el H1, que en nuestro caso sería árbitros en el fútbol, requisitos, funciones y normas. Después creamos unos subtítulos que son los H2, que en nuestro caso sería historias de los árbitros en el fútbol actual, la formación y capacitación de los árbitros son fundamentales para su desempeño, cuántos árbitros hay en el fútbol, funciones de los árbitros en el fútbol, árbitro principal, árbitros auxiliares, jueces de línea, cuarto árbitro, requisitos para ser árbitro, los organismos encargados de la formación de los árbitros. Bueno, esos serían los subtítulos. Y dentro de esos subtítulos, que en este caso serían H2, puedes tener secciones que pasarían a ser H3. Muy importante que tengamos perfectamente marcado eso en nuestro contenido para que Google pues lo pueda gestionar mejor y sepa exactamente cuáles son los titulares de nuestro contenido. Entonces Google, según entra aquí, directamente ya sabe que vamos a hablar de cuántos árbitros hay en el tema del fútbol, que vamos a ver los árbitros en la actualidad, vamos a hablar de la formación,
Vamos a hablar de cuáles son las funciones de los árbitros, del árbitro principal, del juez de línea y del cuarto árbitro, de los requisitos para ser árbitros. Bueno, y dentro de esos textos, pues estamos respondiendo a esas preguntas. Si somos capaces, cuando estamos haciendo este contenido para atraer tráfico, lo que tenemos es que ser capaces de responder la gran mayoría de las preguntas que alguien se puede hacer cuando busca árbitro. Y ya os digo que eso Google nos da una idea y luego pues hay que tener imaginación y pensar en tu caso, si tú buscas árbitro, ¿por qué lo buscarías? O qué es lo que nos puede interesar a unos o a otros del tema árbitro. Si tengo la respuesta a esa pregunta, seguramente cuando yo pinche en mi página web y esté pensando alguna de estas preguntas, pues me quede allí a leer la respuesta y bueno, pues pase el tiempo suficiente como para decirle a Google que ha acertado ofreciendo mi página web a ese visitante. Muchas veces que pasa esto hace que Google diga, uy, esta página web habla de este tema, habla de manera correcta y además el X porcentaje de clientes les parece correcto esta solución que yo les he dado a su problema. Están buscando la palabra árbitro. Bueno, pues así es como tenemos que generar ese contenido que pueda ser interesante para el usuario y que pueda ser interesante para Google. Después hay una serie de técnicas, como os decía, los títulos separados por etiquetas para que lo pueda entender perfectamente Google. Deberíamos trabajar la legibilidad de los textos para que al usuario le fuera sencillo leerlo. A mí me gusta en este tipo de contenido la pregunta-respuesta. ¿Cuántos árbitros hay en el fútbol? ¿Cuáles son las funciones de los árbitros? ¿Qué puede hacer un árbitro? Bueno, pues pregunta-respuesta, que suele ser mucho más sencillo de leer. Después, pues lo que sea importante, pues como en cualquier texto que vayamos a leer, pues poder ponerlo en negrita, poder ponerle una sangría. Cosas que hacen que el usuario se sienta cómodo a la hora de leer el artículo. Por ejemplo, la separación entre los párrafos. Tiene que ser fácil de leer, una letra clara, no utilicemos una letra complicada, porque si no, alguien busca el término, pincha y según lo ve, dice, uy, esto no lo voy a poder leer, o esto es muy raro. No, hay que conseguir que efectivamente ese usuario que ha llegado hasta nosotros, que ha hecho clic en nuestro enlace, pues se quede y si ya conseguimos no solo que se lea ese artículo, sino que además, pues sabéis que se utilizan estrategias de otros artículos que te pueden interesar, otras cosas, conseguimos que se vaya moviendo dentro de nuestra página web, pues cuanto más tiempo esté allí con nosotros, para Google, pues un indicador de calidad y para nosotros, pues más oportunidad que tendremos de que termine siendo un cliente que monetice nuestro proyecto web en este caso. La generación de valor es algo fundamental y en nuestro proyecto pues mucho más. Así que ya sabéis, hay que hacer artículos respondiendo las preguntas que normalmente la gente se hace cuando busca esos términos, hay que escribir para el cliente y tenemos que hacer una buena organización del contenido que sea legible, que sea fácil y que pues anime al usuario a seguir navegando en nuestra web. Y yo seguiría aquí hasta mañana, os lo digo siempre, pero es que hay muchas cosas que hacer y nos hemos ido ya muchísimo de tiempo. Seguiremos con esto de redactar con más trucos para que podáis redactar contenido de valor, pero ahora os tengo que decir lo que os digo siempre. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.